Hola, muy buenas. En este vídeo para el apartado básico mediremos la impedancia de las cajas acústicas DAS PF115 y DAS Factor 8 y compararemos los resultados con los valores ofrecidos por el fabricante. Pero antes de medir, tenemos que saber bien qué es lo que vamos a medir. La impedancia es la oposición que ofrece la bobina del altavoz al paso de la señal aplicada desde la etapa de potencia y se mide en ohmios. Vamos a ver cómo funciona a través de la curva de impedancia de un altavoz, según la frecuencia. Como vemos, tenemos una curva que, aunque el fabricante afirme que trabaja en 8 ohmios, abarca desde los 7 hasta los 100 ohmios, y por lo tanto para nada es constante, que sería lo ideal para que trabaje por igual en todas las frecuencias. Tenemos un pico a la altura de los 90 Hz, el cual llega a los 40 ohmios, al que se le conoce como frecuencia de resonancia del altavoz. Una vez hayamos cortado la señal del altavoz, la bobina tratará de seguir vibrando a esta frecuencia, por lo tanto no podemos utilizar frecuencias inferiores a esta. A partir de esta frecuencia vemos como la curva tiende a bajar hasta los 150, en donde se encuentra en los 8 ohmios. A partir de aquí la curva va subiendo conforme sube la frecuencia. Esto se debe a que la componente inductiva de la bobina va creciendo a la vez que la frecuencia, llegando incluso a los 50 ohmios a la frecuencia de 10.000 Hz. Debemos saber que la resistencia es la oposición eléctrica al paso de la corriente alterna medida también en ohmios. Por lo tanto, la impedancia será siempre mayor a la resistencia medida, debido a que la impedancia es la suma de la resistencia y la componente inductiva de la bobina. Bien, ahora que tenemos los conceptos básicos aclarados, comenzaremos a medir la impedancia de la caja acústica DAS Factor 8 con el medidor de impedancia Promax PE005, el cual generará una señal de 1 kHz. Colocamos la ruleta en los 20 ohmios y pinchamos el pin rojo a la clavija roja y el pin negro a la clavija negra. Obtenemos un total de 7,2 ohmios, un valor aproximado a los 8 ohmios que estima el fabricante. Seguidamente mediremos la impedancia de la caja DAS PF115, la cual carece de filtro pasivo en su interior. En este caso tendremos que sacar dos cables de los pines +1 y -1 del conector Speak-On, siendo estos los de la frecuencia de graves medios. Morderemos la pinza negra, o sea la negativa, con el pin -1 y la roja o positiva con el +1. Obtenemos un resultado de unos 6,8 ohmios aproximadamente. Haremos lo mismo para sacar la señal de medios agudos, que se encuentran en los pines +2 y -2. Nos aparece en el medidor una impedancia de 28 ohmios, es decir que es mucho más elevada de lo que nos aparece en la curva de impedancia de la hoja técnica del altavoz. Sabemos que, por lo general, la impedancia va creciendo junto con la frecuencia, por lo tanto, es posible que el fabricante no haya sido del todo honesto. Hemos extraído algunos datos a tener en cuenta sobre los altavoces, como son la respuesta en frecuencia, que supone el rango de frecuencias con el que es capaz de trabajar las cajas acústicas. La sensibilidad es el nivel de presión sonora que un altavoz es capaz de proporcionar en su eje a 1 metro de distancia cuando le aplicamos un vatio de potencia desde la etapa. Por lo tanto, siguiendo la tabla orientativa de calidad, nuestras cajas se encuentran en media y alta calidad. Es habitual que a la hora de comprar unos altavoces nos aparezca la potencia máxima o potencia de pico que estos pueden llegar a alcanzar. Sin embargo, lo que realmente tenemos que tener en cuenta es la potencia RMS, que es la potencia media que tenemos de ellos. A continuación haremos también la medida de resistencia a la caja DAS PF115 sin filtro pasivo. Para ello será necesario un polímetro que colocaremos a 200 ohmios. El procedimiento es el mismo que con la impedancia. Para graves medios mordemos el pin positivo al pin +1 del conector Speak-On y el pin negativo con el -1. Al parecer obtenemos un resultado muy aproximado al de la impedancia de graves medios. Vamos a ver qué ocurre al medir la resistencia de los medios agudos. Pinchamos el pin +2 y -2 y nos aparece un total de 10,1. Esto se debe a que en las frecuencias altas, o sea de agudos, se le aplica la componente inductiva a la bobina de la que hablábamos al principio. Por lo tanto se le suma a la propia resistencia. De acuerdo, ahora vamos a medir la impedancia de dos cajas acústicas DAS Factor 8 en serie y en paralelo. Empezaremos con la impedancia en paralelo. Usaremos una ficha de empalme en la que uniremos los dos positivos de los altavoces a uno de los pines de la ficha de empalme y los dos negativos al otro pin. Por el otro lado de la ficha de empalme metemos los pinchos del medidor de impedancia, colocamos la ruleta en 200 ohmios y pulsamos el botón de test. Obtenemos un total de 4 ohmios aproximadamente. Si vamos a la página oficial de DAS, podemos ver que dice lo siguiente: la impedancia total de varios altavoces en paralelo es igual a la impedancia de un altavoz dividida por el número de cajas. Por ejemplo, dos altavoces de 8 ohmios en paralelo suponen una carga de 4 ohmios. Por lo tanto, sabemos que nos da una medida correcta. Para medir la impedancia en serie, juntaremos el pin positivo de una caja al pin negativo de la caja restante.
Entonces pincharemos el pin positivo del polímetro a la clavija positiva y el negativo con la clavija negativa. Colocamos la ruleta en 200 ohmios y pulsamos el botón de test. Obtenemos un total de 16,3 ohmios. Veamos qué nos dice el fabricante. Si los altavoces están en serie, entonces la impedancia total es la suma de las impedancias de cada altavoz. Por ejemplo, dos altavoces de 8 ohmios en serie suponen una carga de 16 ohmios. Es decir, que está todo como debería. Pasemos al nivel avanzado. Vamos a realizar la instalación de un filtro pasivo de 2 vías. Los filtros pasivos tienen el objetivo de dividir el sonido en varias bandas de frecuencia. En el caso del filtro pasivo de 2 vías se divide en la banda de graves medios y la de medios agudos. Para ello conectaremos un teléfono móvil el cual emitirá la señal mediante conector mini jack a una mesa de mezclas del modelo Acoustic Control MX33, a la que llegarán dos conectores RCA a la línea 1. De la mesa de mezclas saldrá por la salida L del máster un cable con conector jack que llega a la entrada L de la etapa de potencia DAS E2 con un conector jack. Dicha etapa tiene dos salidas con polos positivos y negativos. Por el canal B sacamos una resistencia de 8,2 ohmios y por el canal A nos dirigimos a la entrada del filtro pasivo de 2 vías. De este saldrán dos cables para las salidas Out-Bus a los pines más 1 y menos 1 a la entrada con conectores Picon, y de las salidas Out-Driver saldrán otros dos cables a los pines más 2 y menos 2 del Picon de la caja acústica DAS PF115. Cuando tengamos todo conectado procedemos a configurar los aparatos. Ajustaremos el PFL de la mesa de mezclas de la línea 1 pulsando el botón de PFL y girando el potenciómetro de ganancia hasta que veamos que oscila entre los 3 y los menos 3 decibelios. Seguidamente ajustamos el main para sacar la señal por la salida de máster. Nos aseguraremos también de darle ganancia a la etapa de potencia en el canal correspondiente, que en este caso es el canal A. Veremos cómo suena una canción generada por la fuente de sonido, o sea un teléfono móvil. Ahora el objetivo es quitar las salidas Out-Driver del filtro pasivo que llegan a los pines más 2 y menos 2 del conector Picon, es decir, las frecuencias medias agudas, para comprobar que solo se escuchan los sonidos graves de la canción. Y por último, dejaremos los sonidos agudos y quitaremos los graves. Eso es lo agudo, ¿no? Claro, sonarle. Seguidamente vamos a visualizar la respuesta en frecuencia para un filtro pasivo de 2 y de 3 vías. Haremos una serie de cambios en el conexionado de la instalación. De donde antes salía un conector mini jack del teléfono móvil, ahora salen dos conectores jack de las salidas del ultracurve. Además, a la entrada del ultracurve llega un conector Canon donde tenemos unas pinzas de cocodrilo a su otro extremo, con las que nos mostrará la respuesta en frecuencia de las vías graves y agudas del filtro pasivo de 2 vías. Para visualizar la respuesta del filtro pasivo de 3 vías, tendremos que realizar un empalme desde la entrada del filtro pasivo de 2 vías a cada una de las vías del mismo. Esto lo veremos a continuación. Como ya sabemos, primero configuraremos los aparatos. Empezando por el ultracurve. Nos metemos en el menú pulsando el botón de Setup y nos aseguramos de que la salida pone Pink, o sea ruido rosa. En la mesa de mezclas volvemos a ajustar el PFL para mandarlo por la salida de máster. Ahora pincharemos las pinzas de cocodrilo que llegan al ultracurve a la salida de agudos del filtro pasivo de 2 vías y nos aparecerá en el analizador de espectro su respuesta en frecuencia. Al parecer tenemos la frecuencia de corte inferior en los 6300 Hz. Veremos a ver qué ocurre al conectar las pinzas de cocodrilo a la vía de graves. Como vemos no tenemos una definición clara para la vía de graves y tenemos una caída a los 6300 Hz. Esto se debe a que la vía de graves no está preparada para filtrar frecuencias agudas y deja directamente de reproducirlas. El siguiente paso será realizar el empalme que hemos señalado previamente. Un extremo de la pinza se dejará en la entrada del filtro pasivo de 2 vías y en el otro extremo pondremos la pinza roja en la entrada y la negra en masa. Entonces cogeremos las pinzas que vienen del ultracurve y pondremos la pinza negra en masa y la roja en la vía que queremos visualizar. Realizaremos la visualización con las 3 vías y anotaremos dónde se encuentran las frecuencias de corte de cada una. Aquí acaba este vídeo. Esperemos que os haya ayudado.